Shalom, shalom, Anja y Brin de Neide Israel. Y amén. Aleluya. Venimos en este hermoso atardecer en la presencia de Yahweh, porque Él es bueno y para siempre ha estado su misericordia para con nosotros. Damos inicio a este cuarto Shabbat del quinto mes al sonar el shofar en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom, alma preciosa de Yahweh. Shabbat Shalom. Avinu Yahweh, es una alegría enorme venir en tu presencia en este día de Shabbat, en este Mikra Kadosh que tú nos llamaste para escuchar tu palabra, para honrar tu nombre, para exaltarte y para decirte cuánto te amamos. Avinu Yahweh, que tu palabra permanezca siempre, siempre con nosotros. Vaveshem Kadosh, Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Dice así el Salmo Tehilín 115. No a nosotros, Yahweh, no, sino a tu nombre da gloria. Avinu Yahweh, y a tu nombre damos gloria. A tu causa de tu misericordia
y verdad, porque su misericordia y verdad se ha dado con la venida de su Hijo. Porque su Hijo dice en Yohanan capítulo 1 verso 14, dice: yo he traído la misericordia y la verdad. Bendito sea aleluya ahora y siempre. Amén. Porque has cumplido con nosotros las profecías que hablaste por medio de la boca de tus profetas. ¿Por qué las naciones han preguntado: ¿dónde está su Elohim? Porque las naciones buscan Elohim que se pueda ver a través de imágenes. Pero nuestro Elohim no es imagen. Nuestro Elohim ha hecho en el cielo y en la tierra cualquier obra que así le ha parecido bien. Amén. Ese es. Los ídolos de las naciones son plata y oro, la obra de manos humanas son. Ellos tienen boca, pero no pueden hablar. Tienes ojo, pero no pueden ver. Por eso hoy día hay muchas personas ciegas en este mundo, lleno de ciego este mundo, que no está discerniendo, no puede ver más de su nariz. Ojos tienen, pero no lo ven. Ellos tienen oídos, pero no pueden oír la palabra de su Creador, la palabra de Yahweh. Tienen nariz, pero no pueden oler la diferencia de la creación del cielo y la tierra, y no puede dar diferencia con aquel que vino a destruir todo lo que Yahweh ha creado. Ellos tienen manos, pero no pueden palpar. Tienen pies, pero no pueden caminar. Con sus gargantas no pueden emitir un sonido. La gente que los hace será como ellos. Por eso hay tanta gente en este mundo que son como ellos. Junto con todos los que confían en ellos. Israel confía en Yahweh. Él es nuestro ayuda y defensor. Amén. Bendito sea Javinu Yahweh. Te bendecimos tu Shem Kadosh, bendecimos tu nombre, bendecimos tu creación, bendecimos la hermosura de todo lo que has hecho. Bendecimos a nuestros hermanos mayores, los patriarcas, bendecimos a los profetas, bendecimos a los reyes, bendecimos a todas las almas que ha obedecido tu palabra y ha vivido conforme a tu Torah y conforme a tu misericordia y verdad. Bendecimos a los talmidines, bendecimos a nuestro Salvador Yahshua HaMashiach, bendecimos a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que se encuentran en este mundo. Ataja Kabo, Ataja Tiferet, Leolam Baer, Rabeshem Kadosh, Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom, Anja Israel. Shabbat Shalom. Avinu Yahweh, recibe de nosotros nuestra humilde Jalel que queremos ofrecerte en este maravilloso día de Yom Shabbat. Casa de Israel, levante las manos y exalte aquel que ha dado su vida por nosotros. Shabbat Shalom, hey, Shabbat Shalom. hey, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. hey, Shabbat Shalom. hey. Shabbat Shalom. 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 Hey. Shabbat Shalom. Hey. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.
La paz esté con ustedes, la paz esté con ustedes, la paz esté con ustedes, que con ustedes siempre, siempre esté la paz. ¡Aleluya! Amén. ¡Yahweh vive! Leolanda ¡Yahshua vive! Leolanda ¡Vive Israel! Leolanda Asher Asherim en nuestro puerto de salvación.蓝牙已正开。 Amigo Yahweh, nos enviaste la luz, nos enviaste el poder de tu palabra y Él ha hecho brotar de nuestro corazón agua de vida. Aleluya. Yahshua es la peña de que está brotando agua de vida salada. Yahshua es la peña que está brotando agua de vida salada. Es para ti, agua de vida saludable es para ti. Que más dulce que la miel, refresca tu alma, refresca todo tu ser. Yahshua es la peña, que está brotando agua de vida saludable es para ti. Yahshua es el niño del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura del Sharon. Yahshua es la vida, el camino y la verdad, Él es la fuente eterna de la salvación. Era tu agua que más dulce que la miel, refresca tu alma, refresca todo tu ser. Yahshua es la peña, que está brotando agua de vida saludable es para ti. Es el niño del valle de las flores, es la danza pura del Sharon. Yahshua es la vida, el camino y la verdad, Él es la fuente eterna de la salvación. Era como agua que más dulce que la miel, refresca tu alma, refresca todo tu ser. Yahshua es la peña de Orén que está brotando agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti.
Qué alegría estar en tu presencia en este Shabbat. En este Shabbat que tú nos diste esa posibilidad, esa oportunidad de arrinconarnos a ti. Hoy, con nuestra canción, Abinu Yahweh, te decimos, Toda Rabá Lejad, muchas gracias, Toda Rabá Lejad, Ahubit. Muchas gracias por amarnos tanto. Aleluya. ¿Qué sería de mí si no me quedas alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu favor y amor, si no fuera por tu favor y amor, sería como un pájaro herido que se muere en el cielo. Sería como ciervo que clama por agua en el desierto. Si no fuera por tu favor y amor, si no fuera por tu favor y amor, sería como un pájaro herido que se muere en el cielo. Sería como ciervo que clama por agua en el desierto. Si no fuera por tu favor y amor, si no fuera por tu favor y amor. Si no fuera por tu favor, hoy ¿dónde estaríamos? ¿A quién acudiríamos en nuestras aflicciones? Si no fuera por tu gran acabada y tu misericordia. Hoy, agradeciéndote, elevamos nuestra canción para ti, porque eres digno de ser alabado. Eres digno de ser escuchado tu palabra. Eres digno de que tus mandatos estés en el caminar de cada ser humano. Levantaré mis manos y exaltaré a Yahweh. ¡Aleluya! Levantaré mis manos y exaltaré a Yahweh. ¡Aleluya!
amado en el nombre de Yahshua, mi Salvador, cantaré en la casa de Israel, cantaré en la casa de Israel. Ay, Yahweh, cuántas alegrías ha traído en nuestro corazón. Nuestra alma te bendice. Nuestro ser te bendice, Ay, Yahweh, en este humilde lugar que nos diste. Bendecimos tu nombre, tu Shen Kadosh, Babeshen Kadosh, Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Pasamos al mensaje. Shabbat Shalom, alma preciosa de Yahweh. Qué alegría enorme siento en mi corazón en este último Shabbat, este cuarto Shabbat de este quinto mes. Me siento tan agradecido a Yahweh, nuestro Elohim. Me siento tan agradecido a Yahweh por todo lo que ha hecho por este humilde servidor. Por este humilde servidor que mi alma bendice su nombre. Bendigo su palabra. Bendigo su obra. Bendigo su creación. ¿Cómo no bendecir su nombre? ¿Cómo no bendecir su creación? ¿Cómo no bendecir su vida, su ser? Aunque Él está sobre la vida, porque Él es el poseedor de la vida. Muchas veces no tengo palabra, Benu Yahweh. Puedes poner el último, el 1, para que sea lo más despacio. Sí. ¿Cómo no bendecir ese nombre Kadosh? Yod-Hei Vah-Hei. ¿Cómo no bendecir ese nombre Kadosh? Yod-Hei Shin-Ain. ¿Cómo no bendecirlo? Porque si haberle pedido aire me ha dado aire. Sin haberle pedido vida, nos ha dado vida. Sin haberle pedido una fracción de la tierra donde pisamos, Él nos ha dado la fracción de tierra. ¿Y cómo no bendecirle? ¿Cómo no honrarle obedeciendo sus mandatos? ¿Cómo no honrarle escuchando su voz? ¿Cómo no honrar viviendo para agradar su corazón? Siendo que Él nos ha traído la verdad y la misericordia. ¿Cómo no poder darle? ¿Cómo no poder entender su gran sufrimiento por mucho
generaciones que ha recibido el desprecio de su creación. Pero aquí hay uno que no desprecia su creación. Acá hay uno que no desprecia su palabra ni sus mandamientos. Espero también que ustedes tengan esa misma actitud. Acá hay alguien que ama con la fuerza de mi corazón su Torah. Que hay alguien sirviéndole que ama con toda la fuerza la Virgen Sala, el nuevo pacto, porque él estaba en el Hijo, porque así dijo: yo mismo me iré a pagar el precio de tu pecado, le dijo a Adán, y ese cumplió. Él cumplió. Ahora a nosotros nos resta cumplirlo con él para alegrar su corazón como un hijo obediente, como un hijo que ama a su padre, como un hijo que anhela la presencia de su padre en cada amanecer de su vida. Aquí hay uno que anhela la presencia de su padre cada amanecer. Serviré a mi amado en todas las circunstancias de mi vida, y él conoce mi corazón. Entonces, ¿qué podemos decirle a él? Listo para servirte. Eso él quiere escuchar de nosotros. Listos para servirte. Te serviré sin condición, así como me diste el aire para respirar sin condición, así como me diste la tierra para vivir por ella, me diste sin condición. Ahora quiero servirte sin condición. Él necesita, así como dice en el libro de Juan, él busca personas verdaderos adoradores en el Rúa y en verdad. Ese es, dice, su Hijo. Su Hijo nos ha dicho que él busca verdaderos adoradores, valientes, que en todas las circunstancias de su vida no retrocederá del camino de la senda antigua, la senda hebrea. Que hoy les voy a enseñar ese camino hebreo. ¿Cómo se perdió ese camino hebreo? ¿Y por causa de qué se perdió ese camino hebreo? Hoy vamos avanzando. Hoy vamos a ir avanzando. Porque hay muchos que todavía necesito enseñarles. Ustedes necesitan aprender. La gente del mundo necesita aprender. Y cuánto quisiera que todos estén altos como esa esponja cuando toma el agua, lo agarra todito y lo conserva. Entonces hoy hay algo nuevo de lo que les estaba enseñando la vez pasada. Hoy vamos a ver algo de mucha importancia. Muchos hablan que la globalización es para el futuro. No, la globalización ya tuvo un inicio. Bueno, nuestros saludos cordiales para cada uno de ustedes, almas preciosas que se encuentran por este mundo. A cada uno de ustedes, amados Ajit y Ajot, espero que este Shabbat entregue su vida a Yahweh, entregue al servicio, no solo hoy, sino que viviendo conforme a su palabra todos los días de su vida, para que por ella pueda alegrar el corazón de nuestro amado Creador, que tanto sufrió por nosotros. Ya es hora de que ese sufrimiento se acabe para nuestro amado Creador. Ya es tiempo que Él sea alegre y diga de nosotros: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Ya es hora que Él se refiera de esa manera a nosotros.
hoy quiero enseñarle, como decía, ¿verdad? ¿Me pueden ver Salmo 1:2? Me gustaría. Acá lo tengo. Acá lo tengo. Como central de todo el Salmo 1:2. En muchas partes la escritura tiene a quien se dirige, como una carta. Muchas veces nosotros no hemos podido entender en ciertos tiempos que una carta tiene dirección, tiene a quien se está dirigiendo. Y en esa carta puede haber profecías, puede haber revelaciones, puede haber acontecimientos pasado, presente y para el futuro. Pero muchas veces por causa de que no operamos a meditar en la palabra, a meditar en esa carta que recibimos, nos perdemos la esencia de lo que quiere transmitirnos esa carta. Esa carta quiere transmitirnos, como por ejemplo, una de las cartas bien dirigible, ¿sabe? Dice, hecho por Shaul, Pablo, en la carta a los hebreos. La carta a los hebreos. Pero fíjense un poco, carta a los hebreos es rechazado por los judíos. Y siendo los judíos era el destinatario. Y el que no era destinatario agarró. El que no era destinatario agarró. Bueno. Entonces, cuando nosotros nos sujetamos al poder del Creador, hay algo que funciona en nuestra vida, el despertar. Y el despertar, ¿qué hace? Te hace entender para quién es esa carta. Si es para ti o para tu vecino. Y si esa carta que se está escribiendo ya pasó, o está por pasar, o falta mucho. Cosa que en este mundo todos están perdidos. Porque desde el año 1950, casi muchísimos pastores estaban haciendo ¿qué? A ver si me puede decir qué estaba haciendo. ¿Quién fueron los pastores de 1950 que predijo el fin del mundo? A ver si alguien se encuadra. Un tal Ávila. Un tal Ávila en el año 1950 erradamente predijo que ya venía la gran tribulación y llevó con él 3.600 almas y murieron todos. Murieron todos. No vino la gran tribulación. ¿Y qué pasó? Se mataron todos ellos para que ellos puedan irse, dice. Y así, de esa manera, el mal entendido de la Escritura se ha hecho, en vez de que la profecía haya dado vida, por la mala interpretación, ha llevado a la muerte. Y no solo él a vida. Después tuvo otra, 1955, 65, 1980, en el año 2000. En el año 2000, ¿cuántos pastores predijeron ya era el fin? Y ahora está pasando 23 años. Entonces, ¿dónde está asentado? Está en la mentira. Porque no tiene revelación. Porque no ha entendido, porque no ha meditado, no se ha entregado a la palabra. ¿Sabe a qué se ha entregado? A la religión. Porque la religión es lo que alimenta la mentira. Y esta mentira, ¿cómo vino formándose? ¿Sabe cómo? En este nuevo tiempo que estamos viviendo,
esta era desde el nacimiento del Mashiach. La primera orden mundial fue oficializado en el año 325. ¿En dónde? En Nicea. En Nicea se oficializa la nueva orden de la globalización mundial. Dígame, ¿dónde no hay cristiano católico? Dígame, ¿qué país no hay? Y yo te voy a citar todos los países que hay. Está en Rusia, los ortodoxos cristianos. ¿Dónde no hay ellos? Está en Francia, sí lo hay. Está en España, muchísimo. Está en México, mucho más. Paraguay, mucho. Brasil, mucho. ¿Dónde no están ellos? Pero el ser humano que poco ve, que ve hasta las narices, no entiende el contenido de la escritura, no entiende. Les voy a dar una información que te va a dejar pánico. ¿Esto para qué? Porque dice en Primera de Juan, capítulo 2, verso 3, ¿qué dice? Rápido, váyanse. Mientras ustedes buscan. Y miren que dice la escritura, al par de lo que digo. Bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos. Dice, ¿quiénes son los perversos? Son los que mutilan los mandamientos. Son los que mutilan el mandamiento. Esos son. ¿Cómo se llama? Robocop. Sí, bien. Dice, bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos. Wow. Pero nadie se analiza muchas veces en qué camino está. Y dice, y no ha estado en camino de pecadores. ¿Quiénes? Que están siempre en infracción cuando se abre la escritura. Vos a abrir la escritura y te encontrás a esa persona que está en infracción. ¿Y qué dice? No se ha sentado con los escarnecedores. ¿Qué es sentarse con los escarnecedores? Compartir con ellos su pecado. Compartir con ellos su corrompimiento a las escrituras. Ese es escarnecedores. Porque siempre están maquinando contra su creador. Siempre están maquinando. Y esto a través de esta escritura que ahora vamos a ver. Y dice, pero ¿para quién es, por ejemplo, para quién es la sabiduría? Es para aquel, verso 2. Su delicia está en la Torá de Yahweh. En su Torá medita día y noche, dice. Para este es la verdad. Para este es la misericordia. Y fuera de esto es escándalo. Fuera de esto son escarnecedores. Fuera de esto son perversos. Fuera de esto son pecadores. Pecadores son. Que todavía no están despertándose. Bueno, la propia escritura nos demanda algo y nos enseña. Ahora vamos a, si tienen ahí, vamos a irnos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. Aparece una ruta. Aparece una ruta que todo el mundo se olvidó. O no es que se olvidó, yo diría, sino que aquí el que hace enseñar lo que tiene que creer los feligreses ya no es la escritura, es la organización religiosa. Si la organización religiosa dice a un caballo oveja, vos tenés que creer que ese caballo dejó de ser caballo, ya es que oveja ya es. Entonces de esa manera se ha construido gentes inconscientes que no está basado en la escritura. Y la escritura nos da una ruta para que esa es la misericordia. Como la misericordia de Yahweh está latente y dice así: la manera que podemos estar seguros que le conocemos a quién,
a nuestro Creador, a nuestro Salvador, porque aquel que no conoce al Salvador tampoco puede conocerle al Creador, porque el que vino a hacerle conocer al Creador es su Hijo, que es el Salvador. ¿Estás seguro que le conocemos? Dice, la manera, miren un poco cómo dice las propias escrituras, y esto está en toda la Biblia, está. La manera que podemos estar seguros que le conocemos es si estamos obedeciendo sus mandamientos. Esta hay que llevar en cuenta en el desarrollo que hoy le voy a enseñar. Y mire que dice, cualquiera que diga, verso 2, cualquiera que diga, yo le conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Entonces, ¿qué sorpresa? ¿Qué dirías tú delante de Yahweh si en este exacto verso se te va a calificar? ¿Quién serías tú? Por ejemplo, si acá dice, cualquiera que diga, yo le conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. ¿Cómo estaría delante de tu Creador? ¿Cómo te encontraría delante de tu Creador? En falta, desaprobado. Porque dice, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero dice, si alguno hace lo que él dice, pero si, verso 5, pero si alguno hace lo que él dice, entonces verdaderamente el amor por Yahweh ha llegado a la meta de él. Por eso estamos seguros que estamos unidos con él. Dice, wow. Esta es la clave que tiene que manejar toda persona. Y ahora le voy a desarrollar cómo se perdió ese hilaje. Pero para eso es necesario que atiendan. Porque después, si ustedes no entienden, no van a valorar la Escritura. Porque hay que entender para dar valor a la Escritura. Para que la Escritura pueda trabajar en tu vida, tú tienes que entender. Y la Escritura no es para leer ni guardar en el bolsillo, es para tu caminar. Y miren lo que dice. Vamos a demostrar ahora cómo este escrito se perdió totalmente. Vamos a demostrar. Voy a demostrarle en el presente, en el futuro y en el pasado. Vamos a tomar, tenemos que tomar una referencia puntual y escritural, la vida de David. Vamos a tomar la vida de David. La vida de David, él como rey, y Jesé como sumo sacerdote, como Cohen Hagadol. Jesé era el que era celoso de que el rey sea el primero en cumplir los mandamientos, que él no caiga en la deshonra. ¿La mamá? Entonces, quiero que esto vamos a tomar como referencia. Luego Salomón, el Shalomón, ¿verdad? Ellos obedecieron y recibieron grandes bendiciones. ¿Por qué dice Abraham también? ¿Por qué? Porque Abraham ya tenía los mandamientos. Para más, Abraham tenía nuestra estirpe. Él era, las dos cosas era, él era Melé y Cohen, era rey y sacerdote. Él era rey y sacerdote. Entonces, ahí para comparar, bueno, ahora, ¿qué trajo? Ahora lo que tenemos que entender, ¿qué trajo en el mundo el concilio de Nicea? ¿Qué instaló en el mundo el concilio de Nicea? ¿Qué instaló en el mundo? Instaló nada menos y nada más de sacar este verso de la Escritura al no valorarlo. Y ahora le voy a demostrar la rama. Ahora le voy a dar la rama de quienes mutilaron los mandamientos
para dividirse del Creador. Primero fue Nimrod. ¿Quién era Nimrod? Nimrod era el hijo de Cam, el hijo de Cam. Nimrod es de la línea de Cam. Y Cam era el hermano de ¿quién? De Jafé. Y Jafé era el hermano de Shem. Y Abraham nace de la línea de Shem. Pero también Nimrod nace del... pero acá Nimrod también nace del mismo seno de Noé. Que enoja. Quiero que entiendan este hilaje, porque este te va a dar el camino. Ahora van a conocer qué es la senda hebrea. La senda hebrea realmente, cuando se habla de la escritura en este nuevo tiempo, dice es necesario volver a la senda antigua. Y eso se está refiriendo a la senda de Abraham. Bueno, Abraham, Moisés, Aarón, Yahoshua, el rey David, Salomón. Ya le estoy citando más de 10 personas que vivió conforme a la obediencia de esta palabra que dice. Pero si alguno hace lo que él dice, entonces verdaderamente el amor por Yahweh ha llegado a la meta de él. Wow. Estos son los que obedecieron la escritura. Estos son los que estaba escrito. Los 10 mandamientos obedecieron. Pero obedecieron tal como estaba la escritura. Entonces eso se desarrollaba y viene el imperio romano en el año 125 a destruir Israel. ¿Para qué? Para romper esa senda hebrea. Así como vino Yahshua, el Mesías, el Salvador, y le llevaron en la cruz para que no haya seguimiento de él, para que no haya legajo de él. Entonces en el año 150 después de la destrucción de Israel termina. Entonces estaba por otro lado. ¿Quién estaba por otro lado? Estaba la línea que era totalmente diferente a la senda hebrea. ¿Quién es? La línea de los egipcios. La línea de los egipcios. ¿Y quién es la línea de egipcios? ¿Dónde estaba el imperio de Nimrod? En Egipto. Y ellos ya tenían ya sacerdotes, tenían alabanceros. ¿Qué era lo que ellos no tenían en forma de organización religiosa? Era una organización religiosa que se dedicaba a los dioses. ¿Y dónde tuvo otra vez su asiento? En Babilonia. En el tiempo de Nabucodonosor, bien identificado tenemos Jeremías, Habacuc, Ezequiel. Tenemos que ellos estaban por una senda hebrea. ¿Y Nimrod por dónde estaba? Nabucodonosor, ¿por dónde estaba? Estaba por la línea opuesta. Estos son los reyes que vivieron desobedeciendo a su creador. Estos son los reyes que se apartaron de la Barut Torah. Hasta hoy no puede entender la gente. Entonces, cuando se aparta ya de la senda hebrea, que son Nabucodonosor, viene y se instala en Babilonia. Y Babilonia es actualmente Grecia. Está en Grecia. Y mire de dónde se trajo al traductor de la Biblia. Se trajo de Grecia a Marcio. Nada más ni nada menos, a Marcio se le trajo para que traduzca la Biblia griega al latín. ¿Y cuándo se oficializó eso? Se oficializó en el año 325. Pero el mundo no puede entender esos procesos.
Cuando en el año 325 se oficializa, hay una nueva orden mundial que pisa en todos lados. Y esta orden mundial, mire lo que va a decidir ahí. Mire lo que va a decidir ahí. ¿Qué dogma van a sacar? ¿Qué estatuto van a sacar? ¿Cuál es la regla que a partir de ahí hay? La mismísima cosa que hizo Nimrod. ¿Qué formaron en el año 325? El Papa, el infalible Papa. Es decir, que ellos agarraron, sustituyeron la ubicación del Mesías, del Masías, sustituyeron por el Papa. Y hay algo más ahí. Pero ahí vamos a quedar un poquito. Esta rama que se oficializó en el año 325 era una orden mundial, global, que se apartó de los mandamientos de Yahweh. Por eso ellos no está ahí introducido la senda hebrea, no está introducido, porque va a venir los cambios recién ahí. Entonces, con esto está demostrado que ellos citan a Moisés, pero no le conocen a Moisés. Citan a Abraham, no le conocen a Abraham. Ni siquiera le conocen a Nimrod. Pero Nimrod era de la misma generación de ellos. Nimrod era la misma generación de ellos, porque ellos son del linaje de Nimrod de Babilonia, y Babilonia a Grecia, y Grecia viene Marcio, el gran personaje, para pueda traducir la Biblia a la altura de Constantino. Y Constantino, este gran hombre, se siente en el sillón de oro, poniéndose todo, y se hizo un Dios. Y ahí él dijo: a partir de ahora, estos son los libros que se va a poner, a partir de ahora se va a hacer el credo de los apóstoles. Y ahí nace el credo de los apóstoles. Ahí nace de que ya no hay Shabbat, va a haber domingo. ¿Por qué domingo? Porque domingo ellos le van a dar el honor a quién? Al Dios Sol. Al Dios Sol se le da. Porque domingo está dedicado al Dios Sol. Entonces ellos ahí hicieron un nuevo estatuto de qué es lo que tiene que seguir el nuevo gobierno global. Pero vamos a ir desmenuzando. Entonces, este gobierno que se formó en el año 325, la oficialización del catolicismo, ¿qué pasó? No tiene nada que ver con la senda hebrea. Nada que ver, porque la senda hebrea acaba de ser todo eso, acaba Israel de ser sacado de la tierra. Pero esto nadie puede entender. Agarra y mezclan todo. Entonces sale ¿y qué dice el nuevo concilio de la globalización cristiana? ¿Qué dice? ¿Saben qué dice? Que la última palabra tiene el Papa. Por eso él es infalible. Ahí tiene. La última palabra tiene el Papa. El Papa tiene la libertad de interpretar a su modo y no se puede discutir. Wow. Y nadie se da cuenta de eso. Nadie se despierta de eso. De que hay una nueva orden que el enemigo estaba instalando, que no tiene nada que ver con la senda hebrea. Porque si era la senda hebrea, tenía que tajantemente dar el lugar de honor a Yahweh y no a Constantino. Y Constantino traslada para su brazo derecho, ¿sabe a quién? ¿A quién? Al Papa. Al Papa.
Sin embargo, la senda hebrea es totalmente diferente. ¿Quién está al lado del Creador en su trono? Yahshua. Entonces aquí vemos que no es Constantino y el Papa. Acá es Yahweh, el creador del cielo y la tierra, bendito sea por siempre. Y está su Hijo, el que vino y pagó el precio de nuestro pecado, está con Él. Sin embargo, el prototipo de la sustitución en ese nuevo gobierno que se oficializa, estaba ahí sentado en el sillón de oro, Constantino, y al lado del Papa, que va a ser infalible en cuanto a la escritura que todos los cristianos tienen que creer. Y ahí ellos reciben el volumen de la escritura que se llama la Vulgata. Y la Vulgata ya estaba todo adulterado. Ya está totalmente adulterado. ¿Por qué? Porque ese ya era que Marción agarró y cambió ya todo lo que a él le parecía. ¿Por qué? Porque ya ellos ignoraron, esa organización ignoró la presencia de Yahweh, ignoró la presencia del Salvador. Por lo tanto, Yahweh hizo caer en ellos, ¿sabes qué? La ignorancia, para que ellos se pierdan. Y el día del juicio, la ira de Yahweh pueda caer con todo el peso de la ley encima. Y eso va a ser, y eso le está pasando. Entonces yo me pregunto, ¿cómo el mundo no puede entender esos procesos? ¿De quién uno pertenece? ¿Qué religión pertenece a este? ¿Cómo se instaló? ¿Cuál es la raíz de esa religión? Bueno, se instala todo eso, ¿verdad? Bien. Entonces, está claro que la oficialización de la religión apostólica universal no tiene nada que ver con la senda hebrea. Nada que ver, no tiene. Nada que ver, no tiene. Bueno, ahora vamos a ir, porque le demostré ya quiénes son de referencia el que obedecía, cuáles son el gobierno, cuál es el gobierno. David. Entonces esto le tiene que quedar claro. Ahora vamos a ahora quiero que entiendan, hemos desmenuzado desde 3:25 para atrás. ¿Y cuál es la raíz de esa oficialización? La raíz de la oficialización de esa religión apostólica cristiana es Grecia. Grecia es Babilonia. Babilonia desciende de Egipto. En Egipto el rey de ellos era Nimrod, el que decidió vivir fuera de la obediencia de su creador. Y la misma cosa hizo el concilio de Nicea, dando todo el honor y la gloria a ¿quién? A Constantino y su que estaba al lado, el Papa, el infalible Papa. Y ahí se abre el estatuto de los 66 libros, se abre ahí, oficializado. ¿Firma de quién? Firma ahí Constantino. Esta es el Biblo, dice. Este es el Biblo que todos los cristianos creerán y ellos vivirán por esta escritura. Y toda enseñanza que no se entienda está aquí, hasta aquí el Papa, el infalible Papa, que usurpó el lugar de Yeshua. Usurpó el lugar de Yeshua. Entonces, ahí se formó la nueva religión mundial. Pero ¿cómo esta religión impactará hasta hoy? Eso es bueno saber. Eso es bueno saber. ¿Cómo impacta hasta hoy? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Se dividieron? ¿Y si se dividieron en cuarta parte se dividieron? ¿Y esa división se fue con la misma información o cambió?
Bueno, este relato que les voy a dar le va a mostrar lo que sucedió. En el año 1570, Martín Lutero, doctor, teólogo y sacerdote, en el año 1570, se rebela contra la iglesia, creando 96 tesis. Ahí él estaba acusando ¿a quién? Acusando al imperio oficial religiosa, acusando de toda barbaridad que se estaba haciendo, de toda la barbaridad que se estaba haciendo. Él acusó. Primera rebelión del propio seno, en el mismo reinado, como dice la escritura, los reinos entre ellos se pelearán y entre ellos se matarán, siendo que Yahshua vino a dar vida y vida abundante. Cuando él se aparta de la religión católica, él llevó todas las informaciones. Él solamente lo que hizo es traducir de la Biblia latina ya adulterada, los nombres, pasajes, adulterada por Marcion. Él llevó a sí mismo, solamente tradujo al alemán. ¿Y sabe cuántas vidas costó esa traducción? Muchísimo. Prácticamente todos los seguidores todos los seguidores de Martín Lutero fueron quemados. Siendo que cuando en una oportunidad en Mateo capítulo 14 viene uno de sus seguidores y dice: maestro, allá no nos escucha, allá no hace caso con todo el mensaje que le llevamos. Danos ese poder para que nosotros hagamos caer encima de ellos fuego y le matamos a todos, dice. ¿Y saben qué le dijo Yahshua? Yo no he venido para matar, yo he venido para dar vida. Aleluya. Pero acá, ese imperio de la muerte, ¿sabe qué hizo? Porque tenía diferencia de ideas en cuanto al entendimiento de la escritura. Le quemaron a jóvenes de 17 años, le quemaron a jóvenes de 25 años, de 30 años, y le seguían y quemaban con toda su familia. ¿Y dónde hay vida ahí? Ese es un imperio de la muerte. Y muchos son sus seguidores, el imperio de la muerte. Muchísimo. De ahí empieza una revolución de muerte entre ellos, entre los que creen aquellos que creyeron en la Biblia que tradujo ¿quién? Marcion. Siento que Yahshua dijo: yo he venido para dar vida, y ellos oficializan la muerte. Entonces, luego, ¿cómo se desarrolla estos asuntos? No solo se rebeló contra el imperio de Roma, no solo se rebeló, pero tenemos que entender que el protestantismo, Martín Lutero llevó todito todo. Ellos no cambiaron nada. Ellos llevaron los mismos nombres. Ellos llevaron los mismos dioses que estaba escrito para honrar. Llevaron todito. No cambiaron ellos. Ellos no volvieron a la raíz hebrea. No volvieron. Y la misma cosa hizo en el año 1610. ¿Quién? El sacerdote Reina Valera. El sacerdote Reina Valera sintió en su corazón traducir la Biblia latina en el castellano, porque era necesario que la gente entienda lo que estaba escuchando. Está bien, eso la gente lo que escucha tiene que ser. Y yo les cuento algo. Yo me acuerdo cuando tenía allá por el año 70, cuando me iba con mamá en la misa, el país hablaba en latín, nosotros no entendíamos nada, y lo único que nos restaba decir amén. A lo mejor dijo: bueno, si ustedes no vienen el próximo mes, van a ir todos en el infierno, y nosotros teníamos que alzar la mano y decir amén, porque no entendíamos lo que decía, porque hablaba todo en latín.
Pero ese no se asentó en el corazón de Cipriano Valera. Entonces él tradujo. ¿Y sabes qué pasó? Por traducir la Biblia, la Biblia latina al castellano, murieron atrás de él muchísimo. Murieron en hoguera. Pero ¿quiénes eran que murieron? ¿Quiénes eran que se mataban? Los propios cristianos. Y nadie quiere examinar a profundidad ese asunto. Tienen miedo la gente. Hay un miedo que no se quiere despertar la gente. Ese día que él se le avisó a Cipriano, se le avisó, correr, porque ya se descubrió que tú la Biblia latina estabas traduciendo en castellano. Y él desapareció. Él tuvo que montar su caballo, llevar lo que podía, porque todavía no terminaba todo. Y vinieron y todos sus seguidores se llegó y se quemó. A todos sus seguidores fueron quemados. Y después vino los tiempos de la Inquisición. Vino los tiempos de las cruzadas. Entonces vemos que ese es un seno de muerte. Es un seno de muerte. Que no hubo en ningún momento durante el reino de David. David a ninguno mató porque pensaba de otra manera. No, a ninguno mató. Porque él estaba sirviendo al Elohé, al poderoso de vida, no al poderoso de la muerte. Pero nadie quiere entender eso. Nadie quiere despertarse de la oscuridad que se está viviendo. Y la oscuridad que trajo la religión en cuanto a la mortandad. Murieron jóvenes, familias quemados porque se vino y se encontró en su casa la Biblia latina traducida al castellano. Y ellos eran hermanos que compartían. Por la diferencia se mataban. Entonces, ¿qué estoy queriendo enseñarle con esto? Que examine nuestra vida. Examinar, entender estas cosas para enseñar a los demás. ¿Para qué? Para que no se caiga a ser parte de una religión que llevó más bien a la muerte que a la vida. Que llevó más bien más cantidad de gente quemando, asesinando, violando. Y ahí se oficializa el cristianismo. El cristianismo no existe en la celda hebrea. No existe. El nombre Jesús no existe en la celda hebrea. Porque el castellano recién nace en el año 1600 con Miguel de Cervantes. Y la palabra de Dios sabemos de dónde se deriva. ¿Y quién instaló todo eso? Ese se oficializó en el año 325 bajo el imperio de Constantino y el Papa infalible. Ahí se oficializa a los cristianos. Entonces esa traducción, vamos a ver qué dice esa traducción en la Escritura. En la Escritura está plasmado la oficialización del Concilio de Nicea. Vamos a ver, ¿me puede traer? De Reina Valera quiero. De Reina Valera necesito Hechos de los Apóstoles 11:26. Hechos de los Apóstoles 11:26. ¿Qué dice? Aquí está la mano de Marcial. ¿Vos podés leer con tranquilidad? 11:26. Despacio, con tranquilidad.
Quedaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente. En Antioquía fue por primera vez donde los discípulos fueron llamados cristianos. Y la palabra cristiana nunca se pronunció en el seno hebreo. Iris, ven un poco a leer. Léeme un poco ese que dice la latina. Sí, esa es latina. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo, y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente. Y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Bueno, vieron la mano de Grecia, que no tiene nada que ver con la senda hebrea. Primero, porque ahí no se hablaba en castellano. Entonces, y el mundo no puede entender eso a causa que están todavía en la oscuridad. El mundo no entiende y no quiere entender esto. Pero para los que quieren entender, la escritura es lo que nos revela. Esta es una de las muestras. Ahora más les voy a mostrar. Este dice, ¿y qué palabra fue exacto? Porque no habiendo castellano en ese momento, no puede haber una palabra, una denominación en castellano. No puede, porque no existía. Entonces, la palabra correcta es, verso 26. Y cuando dice 25 tenemos que empezar. Entonces, Bernabé fue a Tarso para buscar a Saúl, dice la escritura. Y cuando le encontró, le trajo con él a Antioquía. Se reunieron con la asamblea por todo un año y enseñaron a una multitud. También fue en Antioquía, dice, miren poco, también fue en Antioquía que los talmidines fueron llamados Nosrim por primera vez. ¿Y qué quiere decir Nosrim? Nazareno. ¿Y quién es Nazareno? El Mashiach. Yahshua de Nazaret. Entonces estos asuntos tan importantes que aquí le estoy demostrando la mano griega. Es la mano griega. Ahora hay otro más en Pedro. En Pedro les voy a mostrar otra vez la mano griega en la escritura. Y que hasta hoy se cree con toda la facilidad, dando alusión al capítulo 6 de Apocalipsis. Se le dio la espada, se le dio un arco y una corona y salió venciendo. ¿Ya tenés, David? Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo ahora? Tenemos que aprender de diferenciar lo que es verdadero descendiente de la línea de la senda hebrea y quienes no son de la senda hebrea. ¿Y por qué no lo son? Porque no le ha dado la honra a los mandatos de Yahweh. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, cómo ese imperio de globalización tuvo varias etapas. Nicea, Babilonia, Siria, Egipto. Esa es la línea. ¿Entendés? ¿Qué era? ¿Verdad? Fuerte. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 16. Primera de Pedro, capítulo 4, verso. Vamos a ver nuevamente la mano griega en la escritura. Y yo me pregunto, ¿qué de bueno puede esperar de los griegos?
Y nadie analiza esas cosas. La vez pasada le mostré ya la mano también de capítulo Apocalipsis 1:8. Ahí está la mano nuevamente de griego. Miles de partes está en la escritura la mano de griegos. Pero la gente, nadie se despierta, nadie quiere despertarse. Entonces seguirá durmiendo. Bueno, no. ¿Uno cuánto? Habla fuerte. Bueno, dice así. En este, ambos igual. Mientras yo busco este. Entonces vemos, esto es, se debe de saber. Todo tiene que llegar al conocimiento de la verdad. Porque el conocimiento de la verdad es lo que nos va a llevar a la salvación. ¿Por qué? Si para un justo, dice, ¿cómo decía ese escrito en Santiago? Si con dificultad se salva un justo, ¿cómo se queda el impío? Muchas veces no analizamos eso. Muchas veces no llegamos a analizar a profundidad, ¿verdad? Dice así: pero si sufre por ser cristiano, no tiene por qué avergonzarse, sino que más bien debe dar gracias a Dios por llevar ese nombre, siendo que ese nombre nunca se pronunció en hebreo. Cuando se escribió, no existía eso. No existía. Ahí hay dos nombres dados que vienen del seno de la raíz griega. Apocalipsis 1:8. La mano griego. Y se oficializó ¿para qué? Para que la gente crea. Pero la gente tiene que creer, la gente no tiene que preguntar. Es como la policía. Tiene que escuchar y obedecer. No puede decir, pero este está mal. No puede decir, porque el infalible es lo que puede decir, el que está bien está mal. ¿Y quién es el infalible? El papá. Y esa es la oficialización del cristianismo. Solamente que se desprendieron en el futuro, pero todos llevaron al mismo personaje. ¿Qué dice 1:8? 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega. ¿Hay quién? Alfa y omega no estaba escrito en la escritura de la senda hebrea, porque alfa y omega es griego. Entonces, si vamos a ir muchísimos, bueno, con esto vemos que el imperio romano, que oficializó el cristianismo, que adulteró la escritura, sustituyó al Mesías, es el gobierno que opera contra el creador del cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque ha mutilado los mandamientos, ha creado un gobierno separado y sigue engañando a toda la gente. Y la escritura dice bien y bien claro, pero nadie entiende esto. Cuando dice en Hechos de los Apóstoles 4:12, no hay otro nombre, dice, dado a los hombres en quien debamos de ser salvos. No hay. Pero no se puede entender la magnitud a quién se refiere. Toda la gente cree ese nombre adulterado, ese nombre que pasó por la mano de Marcio. Él mandó oficializar por el emperador Constantino ese nombre que es falso, que sustituyó al nombre real. Mire, entonces hay otro que es mucho más puntual, que le voy a mostrar.
Hay algo más puntual que también la gente no se ocupa porque cree directamente el mensaje del infalible. Esa escritura que el infalible declaró, todo el mundo se cayó a creer. Hasta yo un tiempo. Pero doy gracias a Yahweh que he salido de ese camino del cristianismo. Mire lo que dice. 10:43. Dice así: todos los profetas dan testimonio. ¿Sabe por qué profeta? Porque todos los profetas son los que dieron la Barut Torah. Son los que dan legitimidad ¿a qué? A los 5 primeros libros. Dice, todos los profetas dan testimonio de él. ¿De quién? Ya he dicho los apóstoles. Aquí ya está el Mesías. Dice, todos los profetas dan testimonio de él, que todos los que ponen su confianza en él reciben el perdón de pecado por medio de su nombre. Y si por ahí erraste el nombre, si erraste el nombre, ¿qué te depara? Porque hay dos cosas. Se fue. Mire, aquí le voy a declarar dos cosas. Dos cosas le voy a declarar con esto. ¿Qué le voy a declarar? Si vos erraste el nombre, te fuiste al sustituto. Y el sustituto está contra. El sustituto está contra lo que dice en Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 3, está en contra. El cristianismo está en contra de su propia escritura. ¿Por qué? Porque ellos no conocen su escritura. Esa es la triste realidad de toda la gente. No conoce su escritura. Pero yo cuánto quisiera que todos mediten en ella. Pero medite en forma personal él y el Creador. Sin la intervención de ese gobierno que se ha creado en Nicea, que fue el que adulteró y sustituyó y cambió. Y mira, acá dice la escritura, demasiado bien dice la escritura. Todos los profetas dan testimonio, dice. Y ese está en... Ábreme un poco, léame el que puede leer, pero quiero que me lean bien. La misma cosa dice acá en la demás escritura. Entonces yo veo que ellos ni siquiera a su escritura creen. Recibirán el perdón de sus pecados por su nombre, dice. ¿Y si erraste el nombre? Pero el ingenuo que cree, no tiene nada que ver el nombre. Dice, ¿cómo que no va a tener que ver el nombre? Pedro no es Juan, Juan no es Pedro. Yahshua no es Yeshua, Yeshua es Yeshua. Y Yahshua es Yahshua. ¿Cómo puede ser la gente que no pueda? ¿Sabe por qué? Por falta de entendimiento. Por carecer de entendimiento, dice Josea, mi pueblo ha caído en la ignorancia. Mire un poco lo que estableció el cristianismo. Mire lo que dice acá. Atentando. Volvemos otra vez para que podamos entender mejor. Mire lo que estableció. Primera de Juan capítulo 2, verso 3. La manera que podemos estar seguros que le conocemos si estamos obedeciendo su mandamiento. El mandamiento que es ley. Y la gente dice, con Yahshua ya no hay ley, dice. Si por medio de la ley nosotros conocemos nuestro pecado, y si por causa de que no estamos obedeciendo estamos castigados, entonces no tiene razón. Entonces se va contra la escritura. Pero ¿quién saca esa tesitura? Ese Roma sacó esa tesitura. Roma sacó. Con Jesús ya no hay más ley. Y Pablo dice otra cosa, sino que Yahshua vino a dar valor a la ley, dice, porque por causa de la ley hemos conocido nuestro pecado, dice, que somos pecadores ahora. ¿Para qué? Para arrepentirnos de nuestro pecado, porque el que nos enseña la ley está en la Barut Torah. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la presencia. Entonces, al no dar valor al pecado, entonces uno no puede recibir el perdón de sus pecados, porque no va a necesitar arrepentimiento.
Entonces aquí la iglesia, esa organización global que hizo creer al mundo que con Jesús, que con Cristo y con Jesús, 3 nombres se dan. 3 nombres se dan, y siento que hay uno nomás. Entonces todo eso se debe de examinar a la luz de la Escritura. La Escritura es el patrón de nuestro paso. No Roma, no el estatuto, no las ordenanzas que creó Roma para que la gente crea por medio de la mano de Marcio. Y encontramos acá, en la Escritura encontramos todo lleno de mano de griego. Y para más, la sustitución hace entender a la persona que ya no es necesario los mandamientos. Y como uno justamente al no haber vivido está siendo castigado ahora con más razón tiene que aprender que es un mandamiento y vivir por ella. Porque dice, el que obedece los mandamientos de Yahweh es el que recibirá la bendición. El hombre sabio, el que teme temor a Yahweh, dice. Demasiado, muchas partes se habla de eso. Y cómo la gente no puede abordar esos asuntos. Yo mucho hablé con pastores que mostrándole y no puede entender lo que dice que no, ya no hay ley, dice. Tú crees y tú crees y al creer te bautizas y ya sos salvo, dice. Y la Escritura dice totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque esa es tesitura de un gobierno humano montado por Constantino y el Papa. Porque ellos fueron los que sacaron eso. Por eso ellos persiguió toda la escritura hebrea y lo quemaron todo. Pero no pudo contra el Creador, porque el Creador sabe quién iba a escuchar su voz, quién se iba a encaminar por su palabra. Entonces lo conservó para estos obedientes. Entonces es importante que todos aprendamos el origen de nuestra profesión de fe. Porque fíjate, está bastante claro. La manera, dice, que podemos estar seguros si estamos en el camino correcto, es si estamos obedeciendo su mandamiento, dice. Wow. Y ese dice, la misma Reina Valera también dice igual. Igual dice. En la latina también dice. Pero ¿quién es el que define cómo es esto? Fue el papado. Y el papado metió en la cabeza de todos sus feligreses. Y eso se predica. Porque fíjate un poco todos los acontecimientos de ese seno. ¿Cómo pasó ese acontecimiento de ese seno? ¿Y saben qué trajo la mentira? La mentira trajo la muerte. Y la muerte llevó a consumirle a muchos en el Sheol. Y nadie está creyendo en eso. Porque dice, cualquiera que digo, yo le conozco, pero no obedece sus mandamientos, él es un mentiroso y la verdad no está en él. Mire cómo está bien redactado, bien clarito. No hay como mal entender, a menos que se nos ha instruido de una manera humana, que hizo el gobierno de la religión católica. Pero si alguno hace lo que él dice, entonces verdaderamente el amor por Yahweh ha llegado a la meta. ¿Qué quiere decir la meta? Llegó. ¿Por qué? Porque obedeció. ¿Por qué Jacob fue agradable delante de Yahweh y aprobado? Porque obedeció los mandatos de Yahweh. ¿Y por qué Esaú no fue aprobado? Porque no obedeció. ¿Por qué Caín? ¿Por qué Caín fue castigado? Porque no obedeció. ¿Y por qué Jebel fue aprobado? Porque él obedeció los mandatos de su creador. Y tenemos tanto en la Escritura en el cual podemos observar, meditar. Y todo tenemos que preparar para derribar la mentira. Ustedes de la casa de Israel tienen que estar preparados para derribar cualquier mentira. ¿Por qué? Porque el día de mañana, hoy hay mucho versero que demasiado sabe dominar la lengua y te puede seducir a creer cosas que de repente te puede caer. Y muchísimos ya cayeron, muchos ya cayeron.
Ah, no, había sido, yo no necesitaba celebrar el Shabbat. Ah, había sido, solamente hay 9 en los mandatos. Yo no sé. Ah, no, ese rojo era para los tiempos pasados. Ah, la pesa no hay que celebrar. Y la escritura está clarísimo que hay que celebrarlo. Hechos de los apóstoles. Por eso Marcio sacó muchísimos versos de la escritura. ¿Para qué? Para que el cristianismo se pierda, y se pierda por su propio gusto y por su propia decisión se pierda. Sacó todito eso. El Shabbat envió al sábado, y eso es lo que se está viviendo. Y después del sábado agarró eso los judíos. ¿Y qué agarraron los cristianos? El domingo. Y todos esos días de semana son dedicados a Dios. Y nadie se da cuenta. Vos le explicás a la gente y no puede entender. Le da los nombres, le da quién hizo, cómo hizo. Y no puede entender, siendo que vos te vas en el Antiguo Testamento y ahí no hay domingo. Vos te vas en el Antiguo Testamento, no hay enero. Porque enero está dado, ¿qué? Dedicado al Dios Hanun. Y nadie se da cuenta. Y así sucesivamente, tantas acciones que implementó Roma a que se siga. ¿Y cuándo se oficializó? En el año 25. Atentando, y mire un poco lo que dice acá. Mire aquí, dice más. Dice, una persona que declara que está continuamente en unión con él. ¿Con quién? Con el verdadero, no con el sustituto. Debe conducir su vida en la forma que él lo hizo. Yahshua celebró el Shabbat. Yahshua celebró el Rosh. Yahshua celebró el Pesach. ¿Y sabe en qué momento declararon la Semana Santa? Fue en el concilio. En el concilio declaró, pero ya no hubo tiempo en ese momento de cambiar la escritura de Marcio, la Vulgata. Ahí está Pesach. Ahí está, dice, al primer mes, a los 14 días que dice, celebrar el Pesach ese. Y nunca el cristiano celebró. Porque fue invalidado en ese concilio de oficialización, fue invalidado. Fue invalidado el Shabbat. Fue invalidado, ¿qué más? El Rosh. Fue invalidado el 7º mes. Todito fue invalidado. ¿Por qué? Porque ellos crearon. Sí, ya se fue. Bueno, gracias. Ellos ¿saben qué hicieron? Ellos crearon un nuevo imperio separado del Creador. Por eso ellos mutiló los mandatos. Y a partir de ahí sale ¿qué? Sale un apartado de la celebración de la Semana Santa. Y nadie se esmera a investigar a qué se refiere esa Semana Santa. Nadie se esmera a investigar que el nacimiento de Yahshua no fue el 25 de diciembre. Nadie. El cristianismo, como agua venenado, abre su boca y lo consumen todo. Yo fui uno de esos. Yo era. Pero hay una particularidad en mí que hizo la diferencia entre todos los cristianos. Siempre quise obedecer la escritura. Por eso tuve muchos problemas en la iglesia. Porque en la iglesia yo decía, no, acá está escrito, y lo que está escrito tenemos que hacer. Por esa razón yo salí del catolicismo. Y el catolicismo había sido mi papá, y yo no sabía. Y después me pasé al cristianismo evangélico. Y mi papá era ellos, porque ellos fueron los que me dieron el nombre. Ellos me enseñaron los nombres, me enseñaron los días que tengo que reunirme. Llegué a ser pastor. Y llegué a ser licenciado en teología. Pero todo eso a mí me ayudó para entender lo que estaba y valorar la escritura. Por eso tuve muchos problemas con los pastores. Porque los pastores escuchaban la voz de hombre. Y yo mi corazón esperaba la voz de la escritura al Creador. Entonces eso me hizo llegar un día a abandonar el cristianismo y pertenecer a la casa de Israel, a la senda hebrea, a la senda que profesaron Abraham, Isaac y todo lo que hoy
por medio de la escritura le seguimos, porque dice bien. Y mira lo que dice acá. Queridos amigos, no le estoy escribiendo un nuevo mandamiento, dice Yohanan. Por el contrario, es un mandamiento viejo que han tenido desde el principio. El mandamiento viejo es el mensaje que han oído anteriormente. Y ahora sí, igual, está hablando de los mandamientos. Que no se abolió los mandamientos. Mintió ese imperio de hombres. ¿Por qué? Porque ellos sustituyeron a Yahweh y sustituyeron a Yeshua por la mano de un griego pagado. ¿Pagado por quién? Por Testaru. Por eso lleva el nombre Nuevo Testamento. En castellano es Testaru, es en griego, y en castellano es Testamento. Y todo se traga con felicidad. Todo se traga con felicidad. Así como Eva tragó con felicidad el engaño del diablo. Tragó con facilidad, con tranquilidad y experimentó. Pero después vienen los sinsabores. Y todas las almas fue llamado para esto, para ir concluyendo. Así dice Yahshua, y yo soy testigo. Cuando dice en Yohanan, Juan, capítulo 3, verso 17, dice Él, el que da vida, no muerte. Dice, mi Padre quiere que todo vaya al conocimiento de la verdad y sean salvos. Dice, todo Él quiere que sean salvos. Pero el hombre tiene que decidir a quién servir. ¿Seguir sirviendo al imperio humano o seguir la senda hebrea? Cada uno decide. Y quiero enseñarles algo hoy. Nosotros, los hebreos, los israelitas, no despreciamos a los cristianos. Sí, los cristianos le desprecian a Israel. Nosotros no, porque nosotros somos dadores de vida. Nosotros apreciamos, por más que tenemos diferencia en los conocimientos, diferencia de pensamiento, no nos vamos a atacarle a nadie para enviarle al infierno. Porque el que envía al infierno es la propia persona que decidió mal, que decidió erradamente. Entonces, somos el seno de aquel que da vida. No odio a nadie porque piensa diferente. No vivimos como el cristiano. Hemos salido de esa laguna para amar. Por más que haya diferencia en nuestros pareceres, esperemos que el día de mañana la luz le alumbre y todos lleguen a la presencia de Yahweh siendo salvos. Porque ese es el propósito y el plan que vino a sufrir tanto por nosotros el Mesías. El Mesías sufrió muchísimo por nosotros para salvarnos, porque nuestro pecado no tenía precio. El precio era dolor y sangre, pero se le sustituyó. Y eso todo Yahweh permitió, ¿sabes qué? Para que el hombre, para saber qué decisión tomará el hombre. Seguir a ese imperio humano que está llevando a la muerte a la gente, o decidir por aquel que vino a dar vida. Avinu Yahweh, desde el fondo de nuestro corazón, desde el fondo de mi corazón, te doy las gracias por permitir a hablar con toda sinceridad de tu palabra. Con toda libertad y con toda valentía defiendo tu palabra, defiendo tus mandamientos, porque tu mandamiento es bueno, tu mandamiento es la luz, tu mandamiento en él nos instruye para que tengamos vida y para conocerte. Bendito seas Avinu Yahweh, ahora y siempre. Babeshem Kadosh, Yahshua Hamashiyah. Amén y amén. Amén. Pasamos al compartimiento del pan y el vino. Y no nos da vino. Sí, también. Aquí te vino. Acá.
Escrito está que durante la cena de Pesá, nuestro Salvador Yahshua HaMashiach nos dejó este mandato, que ya con el nuevo dice cena memorial, para que las veces que nos reunamos en su nombre, compartir el pan y el vino. Es un mandamiento sencillo, pero profundo en su contenido. Avinu Yahweh, te bendecimos, te damos las gracias, porque has permitido que el cuerpo de tu Hijo haya sido destrozado en el madero para pagar el precio alto de nuestro pecado. Y Él mismo nos enseñó que las veces que nos reunamos en su nombre, compartamos el pan en su memoria. Compartimos este pan en memoria de nuestro Adón que ha hecho por nosotros en el madero. Baruch Hashem Kadosh Yahweh Echad. Amén y amén. Aquí otros la serpiente de muerda. ¿Dónde queda? Una vez terminado la cena memorial, la cena de Pesá, nuestro Salvador Yahshua nos enseñó para compartir el vino. Avinu Yahweh, te bendecimos y desde el fondo de nuestra alma te damos las gracias porque has permitido que la sangre Kadosh, la sangre pura de tu Hijo, haya sido derramado para nuestra redención. Y Él mismo nos enseñó que las veces que nos reunamos en su nombre, compartamos esta copa de vino. Compartimos esta copa de vino en proclamación de salvación en su nombre y esperando su venida gloriosa. Baruch Hashem Kadosh Yahweh Echad. Amén y amén. Parece paloma. Sí, es una paloma. ¿Qué es paloma? No, Esto. Paloma. canta la Paloma. Cantar alabanzas a Yahweh, proclamar su grande nombre, sus redimidos. Cantar alabanzas a Yahweh, proclamar su grande nombre, sus redimidos. Porque Yahweh nos ha librado del enemigo. Te alabamos, te exaltamos y bendecimos tu Shem Kadosh. ¡Vamos, Te pueblo! ¡Vamos, pueblo! Te exaltamos Ayuda. y bendecimos tu Shem Kadosh en el nombre de Yahshua, Yahshua mi Salvador. Amén. De esta manera, alma preciosa de Yahweh, estamos llegando a concluir este Mikra Kadosh de inicio de este Shabbat conforme a la Escritura, y que Yahweh
haga descender su Shekinat sobre cada uno de ustedes y nos traiga sabiduría, entendimiento y esa shalom que desciende de los altos llene nuestro corazón. Babeshem Kadosh, Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom, alma preciosa de Yahweh. Shalom.